Muchas gracias, María Alejandra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Carla Bartolucci, soy académica de la Universidad de los Andes y estoy muy contenta de estar nuevamente en esta quinta cumbre de la inclusión de personas con discapacidad. Antes de continuar, quiero reiterar mis agradecimientos a Banco de Chile, SQM, Anglo American, BHP, BASF, IST y SMU. Hoy estaré moderando el panel llamado Inclusión Educativa con tránsito a lo virtual. Y junto a mí están estos grandes invitados, donde abordaremos la importancia y el reconocimiento que debe existir en la educación en relación a la inclusión y la diversidad, siendo este una parte inherente para el desarrollo de las personas con discapacidad, en donde se valoren los espacios de aprendizaje y participación inclusiva. Bueno, para abordar esta temática, tengo junto a mí a Isabel Zúñiga, presidenta de Fundación Mis Talentos, Jaime Parada, gerente de proyectos de inclusión de Fundación Foro Educativo, y a Lorena Jara, coordinadora de Educación Especial en la Fundación Magisterio de la Araucanía. Y me gustaría comenzar preguntándoles, pensando en la situación pandemia y en el acceso a las nuevas tecnologías, ¿cómo podríamos transitar hacia una educación inclusiva que considere la relevancia que tienen hoy estas tecnologías, dado el contexto post-pandemia? Isa, cuéntame. Para responder a la pregunta me gustaría ir un poquitito más hacia atrás a la definición de lo que significa la inclusión. La inclusión social significa que todos podamos tener trayectorias de vida justas, y eso parte en educación, es decir, con trayectorias educativas justas. Y esa definición, esa frase, incluye tres palabras que son tremendamente importantes, y cuando falta una de ellas, las otras dos se caen. Eso significa que todos podamos tener acceso a la educación, una vez que tenemos acceso, que podamos progresar con equidad, y después de progresar, que significa aprender y participar, que podamos transitar a la etapa siguiente de nuestro ciclo de vida. Si estamos en un jardín infantil, pasaremos al primero básico; si estamos en un cuarto medio, de educación superior, o al mundo del trabajo. Las tres palabras en pandemia nivelaron hacia la baja. Y nivelaron hacia la baja principalmente a personas con algún tipo de diferencias. Y dentro de esas diferencias, con mayor importancia, diría yo, aquellas personas con discapacidad que además suelen vivir en contextos más vulnerables socioeconómicamente, son las que enfrentaron mayores barreras para una o más de estas palabras. Y si tú las sumas, pegó tremendamente fuerte hacia brechas, en todo sentido. Estamos acostumbrados a decir brechas de aprendizaje, pero partamos por el acceso, digamos. Entonces ahí, ¿qué rol juega la tecnología? Y yo lo separaría en dos tipos de roles. Uno de corto plazo, que tiene que ver con las oportunidades que le estábamos entregando directamente a los estudiantes. Nos quedamos sin salas de clase que teníamos un link, y eso es tecnología. Y eso se distribuyó de manera injusta, eso se utilizó de manera injusta, y un largo etcétera, pero quien no tenía el link no tenía acceso. Los que tenían el link progresaban de manera desigual. Ya un estudiante con discapacidad, por ejemplo, un estudiante con discapacidad visual, tenía que tener ciertos elementos de accesibilidad para que el link pudiera entregarle la información que necesitaba, ¿ya? Y luego el progreso, el tránsito a la etapa siguiente también, ¿ya? O sea, de hecho hay investigación que recién vi, que incluso el acceso a educación superior de personas con discapacidad niveló más a la baja que sus pares. Entonces, todo eso ocurrió y los efectos no los pudimos evitar, pero la tecnología nos permitió disminuirlos. Y desde ahí, bueno, podemos empezar a conversar distintas aristas de esa Gracias, Isa. frase. ¿Pudimos conectar con Lorena o no? ¿No? Parece que no. Ahí está Lorena. Lorena, hola. Sí, No te había hola. visto todavía en pantalla, entonces, ¿me escuchas? Sí, yo muy ¿Sí? bien. No sé si ustedes me escuchan Sí, bien. sí, perfecto. Lorena, me gustaría que nos pudieras comentar un poco cómo se vive esto en regiones, porque Santiago no es Chile. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cómo se vivencia todo esto relatado por la Isabel, esta nivelación a la baja, en el fondo, a raíz del poco acceso a la tecnología y también por temas culturales y socioeconómicos. ¿Cómo se vivió en la Araucanía?
Bien, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Estamos muy contentos como Fundación del Magisterio porque en realidad sentimos que a veces poco nos conocen y somos una institución muy grande que está en La Novena y en Los Ríos y también con un liceo en la ciudad de Concepción. Nosotros, para los que no nos conocen, tenemos más de 18.000 estudiantes y postulados, entre comillas, decimos cierto, porque ya estamos hablando de inclusión, entonces esto en algún momento nos debiera ocurrir. Más de 3.500 estudiantes que presentan alguna necesidad, ¿ya? Entendiendo esto, establecimientos que, como dicen ustedes, son muy rurales en situaciones de acceso geográfico muy complejo y que estamos hablando de localidades de mar a cordillera, por lo tanto el acceso, como dicen ustedes, no era como el que tenían los estudiantes en Santiago, claramente. Nosotros vivimos el tema de la pandemia de una manera muy compleja, pero también como fundación supimos no preocuparnos tanto, sino que ocuparnos de las situaciones que se estaban viviendo en el momento. En el momento, ¿por qué? Como Isabel decía, bueno, el tema del acceso, nosotros también habían otras situaciones, las familias no estaban trabajando, las familias se les estaba acabando el alimento, necesitaban estas colaciones que se daban en los establecimientos y que esto en el fondo se fue dando en la marcha. A todos nos pilló de improviso, así que temas de conexiones, temas de link, todas estas situaciones de difícil acceso, la verdad es que fue complejo, pero siento que en el camino hemos ido avanzando en este aspecto, ya en este momento, ya con más de un 80% de los establecimientos, pensando que son más de 100 establecimientos entre la Novena y Los Ríos, con conectividad, por ejemplo, y se han buscado distintos recursos como para poder eliminar esta barrera de la que se habla y que los estudiantes y sus familias, ojo, tengan acceso no solamente a Internet, sino que también a capacitaciones y diversas acciones eh, como de la modernidad en el fondo, entendiendo que vivimos una pandemia y que ya no podemos volver atrás y que eso para nosotros es clave. Gracias, Lorena. Isabel mencionó tres conceptos importantes, que es acceso, progreso y tránsito. Me gustaría, Jaime, si nos puedes contar un poco en el sentido más amplio de la inclusión, porque muchas veces la discapacidad también se cruza con otras variables, otras situaciones que son sujetas de discriminación. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu experiencia en relación a la inclusión educativa y estos tres conceptos que nos habla Isabel. Perfecto, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un honor y un placer conocer a Isabel y a Lorena y a ti, Carla, que hemos estado tantas veces juntos, sí, ¿no es cierto? Primero quiero decir que adscribo completamente a la definición de inclusión que nos ha dado Isabel, ¿no? Que ella dice una trayectoria de vida justa. Y me quiero quedar con eso como pie forzado, como punto de partida, porque yo creo que si hay si hay una afección que sienten los niños, niñas y adolescentes en general, es que su trayectoria de vida a lo mejor no está siendo justa. Y no solamente estoy hablando de las personas con discapacidad, sino que estoy hablando de otras diversidades que se están comenzando a expresar muy vivamente en el país, que la ley está reconociendo, pero que el sistema educativo está absorbiendo o haciéndose cargo de manera mucho más lenta que lo que deseáramos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, y esto lo digo ahora como gerente de proyectos de la Fundación Foro Educativo, a propósito del trabajo que estamos haciendo para capacitar y sensibilizar a muchos establecimientos en temas como, por ejemplo, el decreto la circular 0812, que es la que incluye a personas que están transitando de género o bien que no se sienten conformes con su género, pensar que la trayectoria de vida de esos chicos y chicas no es justa o no ha sido justa porque muchas veces no tienen el reconocimiento del hogar y no tienen el reconocimiento o bien el establecimiento no tiene la capacidad de reconocerlos o reconocerlas. Y si lo ponemos desde una perspectiva interseccional, como dicen los sociólogos, ¿no es cierto? Y a eso le sumamos, por ejemplo, otras condicionantes de discriminación que se imbrican. Por ejemplo, un chico LGBT que es una persona en situación de discapacidad, además, o bien que viene de un contexto vulnerable,
nos enfrentamos frente a un escenario que es mucho más complejo y que es más complejo porque las formas de abordaje no han sido lo suficientemente revisadas, instaladas, vistas, por ejemplo, en el establecimiento educacional e incluso en la propia casa. Y con ello quiero rescatar esta idea de que evidentemente lo tecnológico es muy importante, pero el contacto humano es imprescindible. Y aquí quiero entrar sobre lo que hemos visto cuando hemos presenciado un marzo tan complejo como el que vivimos, donde la entrada a clases demostró una desocialización de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Un contexto que en muchos casos se tornó violento, porque había esto que efectivamente algunos han denominado desocialización y otros podrán denominarla de otra forma, pero también con niñas, niños y adolescentes que muchas veces habían sido desatendidos en aquello que era parte de su trayectoria de vida. Y voy a dar un ejemplo. Muchos y muchas estudiantes ven en el colegio un cierto refugio, cuando son, por ejemplo, estudiantes que están transitando de género o bien que no se sienten conformes con su género. Y tuvieron que volver a la casa. Y al volver a la casa tuvieron que esconder Lo que son. aquello que son y que en ciertos establecimientos les estaban reconociendo. Y también el desafío de que en 2 años pasaron muchas cosas, hubo muchas luchas, hubo muchas causas, y en los establecimientos se encontraron, ahora de vuelta, con que no tenían todas las herramientas para hacerse cargo de estas complejidades de estudiantes que estaban comenzando a mostrar otro tipo de diversidad. Por ejemplo, en los años de pandemia se produjo un flujo migratorio súper importante. Y lo seguimos viendo y viene incluso de algunos años anteriores. Pero no se detuvo el flujo migratorio en el volumen que veníamos experimentando, sino que se redujo un poco. ¿Qué pasó con esos estudiantes desde la desocialización, que son hijos de migrantes y que necesitan y que están enfrentados al desafío de la interculturalidad, por ejemplo? ¿Cómo el establecimiento se hace cargo de una tremenda masa de personas que ha depositado a sus hijos en el sistema escolar y que el sistema escolar no ha sido capaz de absorber en esas necesidades que son distintas a las necesidades especiales de los niños con discapacidad, ¿no? Sino que son necesidades de orden cultural? Entonces, me parece súper interesante poner o agregar que al elemento tecnología-herramienta hay que agregarle también el elemento de socialización y desocialización y pérdida del contacto humano, y ahora voy a decir algo que creo que es lo que debería pasar, ¿no? Y de reconexión entre seres humanos, reconexión entre individuos que ya no desde esta mirada jerárquica del profesor-estudiante, sino que de una mirada un poquito más horizontal puede hacer funcionar el sistema escolar en un sentido que tal vez es un sentido más deseable. Gracias, Jaime. En relación a lo conversado, hay 2 temas que me hacen como poner el acento. Uno, en el fondo tenemos acceso a tecnologías que facilitan la inclusión de personas con discapacidad o personas de algún grupo de especial protección que lo necesiten. Tenemos el acceso a estas tecnologías y durante la pandemia se vio que en el fondo, gracias a estas tecnologías, teníamos la posibilidad de continuar estudios, de continuar trabajo, pero también me pasa que al mantener a las personas, en este caso a los niños, niñas y adolescentes, en sus casas, gracias a esta tecnología, no estamos generando el cambio cultural que se necesita para una inclusión plena y que tiene que ver con como tú dices, Jaime, con esta resocialización post-pandemia. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con el cambio cultural lo estamos viendo obligado a raíz de una ley. O sea, en Chile en general funcionamos al revés que en otras partes, que en otras partes los cambios culturales, las transformaciones culturales vienen a impulsar las nuevas leyes. Aquí son las leyes, la imposición de una ley, la que viene a obligar un cambio cultural. En relación a esto de las tecnologías y de la transformación cultural necesaria para una inclusión plena, no sé, cuéntame un poco, Isa, ¿qué te pasa con estos conceptos? Tengo un poco de sentimientos encontrados, porque la pandemia obviamente nos trajo
una lista larga de costos. Pero quiero poner el foco en los beneficios que nos trajo también, porque esos son tremendas oportunidades a futuro. Lo que tú dices es cierto, los niños no socializaron, Jaime ahí lo explicó bien, o sea, eso es un tremendo costo y la tecnología no puede sustituir esa instancia de aprendizaje. En cuanto la pudimos tener de vuelta, hubo que usarla y que ahí los niños sigan aprendiendo, digamos. Pero el no tener el espacio físico hizo que los adultos de las comunidades educativas empezaran a hablar el lenguaje de inclusión. Todos empezaron a preguntar por qué tal niño no tenía acceso, por qué este otro teniendo acceso no estaba aprendiendo. Y empezaron a aparecer respuestas o preguntas que antes no se hacían. No, es que este tiene una familia de tal tipo, este tiene los apoyos, este niño no, este tiene un tema de aprendizaje, este otro no, este tiene una discapacidad, este no tiene el computador. Todos tenían una realidad distinta, producto de combinación de características personales y contextuales, que los adultos de las comunidades educativas tuvieron que salir a reconocer para generar o mantener en lo posible los aprendizajes. Ese lenguaje antes no existía, antes eran los estudiantes, todos iguales. Ahora sí son todos distintos. Entonces, sí, entonces ahora de vuelta, entre comillas, post-pandemia, lo voy a decir despacito. Sí. Estamos hablando en inclusión. Y eso es un tremendo cambio cultural. Es cierto que los niños no aprendieron, pero los adultos, pucha, que aprendieron. ¿Ya? Y eso yo creo que hay que valorarlo. Ahora, tomando ese aprendizaje, esa sensibilización del mundo adulto de las comunidades, la tecnología ahora también nos ofrece otra oportunidad. Porque los adultos de las comunidades fueron, en su gran mayoría, formados en colegios que homogeneizaban. La diferencia ellos no la aprendieron desde chicos. Entonces, esta pandemia los empujó a aprender eso, a sensibilizarse frente a eso, pero tienen que adquirir competencias, estrategias, capacidades, etcétera, que no las tuvieron en su formación, ¿ya? Y ahora la formación continua puede agarrarse de esta estrategia más mixta, ¿ya? Y poder llegar a rincones del país que antes no era posible llegar. Sí, justamente. ¿Ya? Entonces, eso es una tremenda oportunidad para poder llegar con formación, con práctica, con una serie de instancias de aprendizaje en distintos formatos a adultos de comunidades educativas que antes no tenían acceso a esos espacios de formación. Entonces, el corto plazo, la pandemia nos empujó a la baja con tremendos costos, pero tratemos de aprovechar estas oportunidades que nos dan en el mediano plazo, este empujón, para quedar en un mundo final, en una situación final, ojalá mejor que la que teníamos al principio. Antes. Lorena, me gustaría saber si en relación a las comunidades que cubre tu organización, me gustaría saber si es que puedes destacar algunas experiencias positivas que hayan surgido a raíz del tema de tecnología y también cómo ves el acceso a la tecnología en situaciones socioeconómicas y culturales muy variadas que se pueden dar en las regiones donde ustedes están presentes. Bien. La verdad es que sí, yo igual me quiero quedar con la parte como positiva de esta situación como post-pandemia, donde siento que todos aprendimos, independiente del tipo del área o la línea que uno la lleve, aprendimos y como decía yo anteriormente hubo un cambio. En la fundación hubo un cambio en nuestros docentes, en nuestros profesionales, en nuestros directores, en nuestros mismos equipos, desde acá, desde la oficina central, entendimos que era un cambio que era obligatorio, no era opcional, ¿ya? Y por lo tanto, frente a eso, sentimos la necesidad de empezar a ocuparnos de estas situaciones. Yo recuerdo rápidamente en ese tiempo, cuando no teníamos cómo llegar ni siquiera nosotros a la oficina central, cómo hacíamos para poder llegar a los establecimientos. Nosotros tenemos establecimientos muy lejos. Nuestros profesores tienen que viajar, la gente no quería salir, teníamos que preocuparnos y el presidente siempre nos decía, el presidente de la fundación y su directorio, o sea, no solamente tenemos que cuidar a las familias y a los niños, también tenemos que cuidar a los profesionales. Entonces, era muy difícil esto. Sin embargo, existió la creación de acá por lo menos de 2 departamentos donde no existían antes, que
era el departamento TAIC, que tenía que ver netamente con tecnología. Rápidamente se incorporó, se dijo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que asociar la tecnología con lo pedagógico, porque, insisto, no solamente tecnología era Internet, sino que teníamos estudiantes con problemas sensoriomotriz, necesitábamos hacer llegar cápsulas a las casas, videos donde nuestros profesionales pudieran conectarse no tan solo con los niños, ni con los jóvenes, sino que también con sus papás, con sus cuidadores. Entonces, siento que hubo un tremendo avance y conversábamos en algún momento con algunos colegas, nuestros profesores terminaron siendo tremendos investigadores en el área, porque tuvieron que hacer mucho, descubrir mucho y proponer muchas acciones para poder responder a estas necesidades. Así que la verdad es que estamos... ¿me escuchan, cierto? Sí, perfecto, que estamos muy atentos a todo lo que estás contando. Muy bien. En relación a eso, entonces, este departamento lo que hizo, rápidamente trató de coordinar en todos los establecimientos, acompañar a los encargados de la parte tecnológica, que de repente sentíamos que estaban un poco dormidos, porque no sé si ustedes recordaban, pero cuando uno estaba en el colegio, bueno, hace años ya, era como el encargado de informática, que solo estaba en los computadores, pero que en realidad ahora necesitábamos que se preocupara, que articulara, porque necesitábamos entregar aprendizajes a través de las tecnologías. Esto ya no era solo ir a jugar o tomar un artefacto o algo, en este caso un juego, o después de la actividad poder usar, sino que en el fondo teníamos que utilizar, los estudiantes, los terapeutas ocupacionales necesitaban realizar sus terapias de alguna forma. Nuestros estudiantes con, no sé, con algún diagnóstico TEL necesitaban que los fonoaudiólogos estuvieran acompañándolos, nuestros docentes, y como lo nombraban también anteriormente, la contención emocional. No hay que olvidar que las escuelas y los colegios, los liceos son parte importante social, contención afectiva de nuestros estudiantes. Y bueno, ¿y para qué decir la necesidad en realidad de todo lo que se vivió, lo malo que se vivió dentro de algunas familias, y que la verdad es que nuestros estudiantes necesitaban apoyo? Así que en ese aspecto tratamos de ocuparnos rápidamente, pero también nos dimos cuenta que se necesitaban recursos, y que se necesitan recursos, y que sí hay diferencia, debo decirle lamentablemente, entre los particulares subvencionados y otras entidades. Porque nosotros no tenemos un acceso tan directo a los computadores y a otros como sistemas, o no sé cómo decirlo, como para que no suene tan mal, pero la verdad es que es lamentable, pero sí hay diferencia. Y nuestros estudiantes son parte de las comunas, nuestros estudiantes son parte de Chile, por lo tanto, los estudiantes, independientes del colegio donde estén, debieran tener acceso y debieran tener las mismas oportunidades. Y ahí nos dimos cuenta como institución, y se creó el departamento de, en este caso, de proyectos, donde ya se han adjudicado varios proyectos en el Senadis y también en otros lugares que tiene que ver, y en otras fundaciones que tiene que ver con acceso obviamente a internet, con tablet, con las big tablets que han funcionado súper bien en los establecimientos, y la verdad es que se ha introducido mucha tecnología, pero además capacitación en los docentes y en las familias para la utilización de estas. Eso les puedo contar cómo nos hemos ocupado un poco en los establecimientos, y para qué decir el trabajo, tremendo trabajo que hacen los profesionales, los docentes, los asistentes, los directivos en sus mismos establecimientos. Gracias, Lorena. Jaime, te quería consultar algo. Tú que eres experto en temas de discriminación. Tenemos ahora una nueva ley que regula el acoso y la discriminación en los espacios en el Fondo de Educación Superior. ¿Cómo cruzas tú esta situación, este tema de la discriminación con el tema de las tecnologías, pensando en que, por ejemplo, no sé, yo veía cuando mis hijos estaban en pandemia y tenían que entrar a clases por Zoom, veía cosas que sucedían en forma paralela, en el fondo dado este acceso a la tecnología. Que habían cosas positivas porque tenían el acceso a poder entrar a clase, a continuar su proceso educativo, y en educación superior también, pero también pasan otras cosas. Entonces,
En el fondo, ¿cómo ves el tema de la discriminación con el tema tecnológico? Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, te refieres a la ley 21.369 que regula el acoso, el abuso y la discriminación de género en espacios de educación superior. Nosotros hemos trabajado ya con 10 instituciones en eso y evidentemente todos los protocolos y políticas que se evacúan, que es lo que la ley obliga, ¿no? La ley obliga a que se evacúen protocolos y políticas contra el acoso y la discriminación, incluyen el elemento de discriminación Espacio virtual. en espacio virtual, a través de correo electrónico, chats, etcétera, ¿no? Estamos trabajando con un instituto profesional que está súper avanzado en la descripción de los tipos de discriminación hacia las mujeres que se pueden dar en los espacios virtuales. Pero me quiero ir un poquito más atrás, Carla, y tomarme tu pregunta para decirte que es importante que revisemos qué es lo que entendemos por inclusión. Pensando siempre en la definición que nos ha dado Isabel, ¿no? Que es esta trayectoria de vida justas. Porque si tenemos que apelar o crear una ley como la 21.369, ¿no? Contra el acoso en espacios de educación superior, es porque no hemos sido capaces de brindar una trayectoria de vida justa a las mujeres, particularmente en ese caso en el espacio de la educación superior, donde muchas veces las jerarquías y el abuso de poder han hecho que se produzcan abusos hacia las mujeres, ¿no? Si hemos tenido que legislar o se han tenido que evacuar circulares o normativas para las estudiantes de la diversidad sexual, particularmente los estudiantes trans, es porque los establecimientos de educación no han sido capaces de reconocer esa trayectoria de vida justa, ¿no? Y lamentablemente, como lo dices tú, ha sido de manera reactiva y no proactiva, ¿no? Y eso lo podemos ampliar al ámbito de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Y el decreto 83 y los decretos que tienen que ver con esto. Y lo podemos ampliar también a otros ámbitos. Sin embargo, y aquí quiero más bien decirlo como una provocación, ¿no? Yo creo que el concepto de inclusión hoy día tiene bordes y muchas veces esos bordes no permiten que pensemos en los que están más allá de los bordes y en las que están más allá de los bordes, ¿no? Creo que ha sido exitosa, por ejemplo, las organizaciones y las personas que han luchado por la discapacidad en, digamos, introducir de manera muy poderosa este tema en el mundo de la educación. Creo que fueron muy exitosos, con todos los problemas que puedan tener la aplicación de las normativas, etcétera, han sido muy exitosos y ahí creo que hay que rendir un homenaje a quienes han luchado por esto. Pero no hemos sido tan exitosos en pensar que la inclusión, fuera de estos bordes, se empieza a transformar en algo incómodo. Se empieza a transformar en bordes que ya tienen una connotación moral o en una connotación política. Y les voy a dar un ejemplo que es bien terrible, pero se lo voy a dar porque me pasó hace un mes. Hace un mes estaba conversando con la directora de un establecimiento público, y no voy a decir de qué comuna, y estábamos hablando de la circular 0812, que establece las formas en que el establecimiento se tiene que, digamos, hacer cargo de la gestión de un chico, una chica que transita de género, y la directora desde lo más profundo de su ser me dice: yo no sé por qué Dios le querría mandar eso a un niño. Entonces, cuando superamos esos bordes morales, cuando hacemos que esos bordes sean bordes morales, ponemos todo lo que está fuera de nuestra moral fuera de aquello y por lo tanto no queremos incluirlo y por lo tanto no queremos hacernos cargo de esa trayectoria de vida justa. O cuando invisibilizamos lo que realmente pasa o habían pasado las mujeres en el sistema educativo universitario, las estamos poniendo fuera de este borde moral o político, como queramos llamarlo, porque no las considerábamos dignas de recibir su demanda o su necesidad desde una perspectiva de derechos. Dicho eso, quiero pensar que quienes estamos aquí, nosotros en este panel, los que estuvieron y los que van a venir ahora, pueden pensar o pueden ser agentes de cambio para pensar en conjunto que la inclusión no debiera tener bordes, que nadie merece ser excluido o excluida por una condición moral o por una condición política o por una condición de cualquier otra naturaleza. Y que los establecimientos y el sistema educativo en general tiene que comenzar a ser más permeable y más sensible
aquello que está fuera de los bordes que algunos consideran bordes más allá, ¿no? Esos non plus ultra que para algunos son como inimaginables. Pensar que un chico, puede, por ejemplo, necesite expresar su identidad de género en el establecimiento. Y comenzar a pensar juntos soluciones para aquello. A través de la tecnología, a través del contacto humano, a través de una inteligencia colectiva que nos lleve a querer un mundo mejor. Y no solamente porque la Superintendencia de Educación nos va a poner una multa por no cumplir una ley. Gracias, Jaime. Tú también mencionaste un concepto que está hace ya varios años un poco en el tapete del mundo de la inclusión, que es la perspectiva de derecho. La accesibilidad debiese ser un derecho. ¿Cómo ves, Isa, todo lo que tiene que ver el acceso a la información que nos dan las tecnologías en la posibilidad de que un niño, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, un niño con discapacidad, pueda acceder a un proceso de educación justa? Yo quiero dar un caso como de éxito, Sí, de una cosa que favor. a lo mejor ya nos pasa bastante desapercibida. ¿Ya? Porque cuando hablamos de tecnología estamos pensando en algo complejo, algo muy nuevo, ¿cierto? Sin embargo, nuestros computadores, nuestros teléfonos son accesibles a la discapacidad. El problema está en que no sabemos usarlo. Sí. Entonces... No sabemos y quizás tampoco queremos aprender. Claro, ¿ya? Pero lo bonito de eso es que hemos llegado en esos dos aparatos de los cuales ya disponemos al diseño universal. Que nos gusta hablarlo mucho y ahí lo tenemos, usémoslo. El computador te habla, el computador tiene amplificador de pantalla, existen distintos software que son gratuitos, que se pueden utilizar a través del computador y a través del teléfono, que permiten hacer la vida mucho más simple a muchas personas en comunidades laborales o educativas que hoy día tienen barreras para acceder a la información y poder participar con equidad. Pero lo que necesitan está, hay que saber usarlo. Bueno, necesitan más cosas, no quiero decir que eso lo resuelve todo, Sí, pero por supuesto. hay un elemento disponible que puede aportar mucho y lo que nos hace falta es conocerlo, es aprenderlo. Que los profes sepan que ahí hay un recurso, que las mismas personas sepan que hay un recurso, que las familias sepan que hay un recurso. Yo siento que muchas veces son las personas que utilizan el recurso quienes son en el fondo los más indicados para poder hacer visible en el fondo la utilización de ese, en el fondo lo que facilita el acceso a, por ejemplo, a la educación a través de un dispositivo que puede ser algo tan simple como un teléfono, que en general ya todos tenemos acceso, o un computador. ¿Tú ves, Lorena, que en la Araucanía, y ustedes me dijeron que también estaban en Los Ríos, los niños, niñas y adolescentes tienen acceso en el fondo, tienen un buen acceso a computadores, tienen un buen acceso a teléfono, o todavía la brecha es muy grande? Sí, bueno, es que es un tema, porque el tema del acceso, como dice Isabel, y en realidad a mí de verdad me preocupa mucho la situación, y yo me pongo a pensar cuando hablamos de diseño universal, de acceso, que es la dificultad de estas barreras que se colocan o que nosotros mismos, ojo, como docentes a veces colocamos. Yo me pongo a pensar para atrás y pienso, por ejemplo, en las escuelas multigrado. Yo no sé si ustedes las conocen. Son estas escuelas donde hay varios cursos en una sala. En una sala, sí. Y yo pensaba, cuando partió el tema del diseño universal y del acceso y de la educación multigrado y todo, yo decía, estos docentes están hace rato haciendo inclusión, hace rato que están trabajando en acceso, hace mucho tiempo que hay docentes que están generando acciones que ahora tienen un nombre, que no tienen idea que existían y que las realizaban y que sabían enfrentarse a diferentes estudiantes, diferentes necesidades, porque las necesidades han estado siempre.
También pensaba en el tema de la priorización curricular, porque me hace mucho sentido lo que habla Isabel en temas de acceso a educación. Pareciera que fuera tan fácil poder entregar, utilizar estas cosas. El decreto 83 está del 2015. La priorización curricular apareció en pandemia, pero ¿hace cuántos años los educadores diferenciales estábamos adecuando el currículum? Y ahora, en pandemia, entendimos que la priorización curricular era importante, porque el currículum en realidad era demasiado extenso y nuestros estudiantes han cambiado. Nosotros hemos cambiado. Entonces, siento que hay muchas cosas. Cuando yo partí pensando en cómo enfrentar este conversatorio, este panel, yo decía que hay muchas áreas distintas. Un área macro que tiene que ver con un sistema general, un área que es un poco más pequeña, que tiene que ver con la institución en la que yo trabajo, pero también tiene que ver con esta voluntariedad del docente, del asistente de la educación, del profesional de apoyo, de querer eliminar barreras, de querer utilizar estos instrumentos que dice Isabel, estos decretos que ya están y que lamentablemente sí son leyes, y que ojalá esto de mañana no fuera tema y esto se implementara sin pensar que va a venir la superintendencia y nos va a preguntar por qué no estamos aplicando DUA en la escuela. Yo siento que es importante que tomemos conciencia, y siempre le digo a mis colegas, a todos los equipos de los programas de integración, a todos los coordinadores con los que yo trabajo, que ojalá el día de mañana no hablemos de inclusión, porque yo siento que cuando ya no hablemos de inclusión, ya no van a haber diferencias. No, porque vamos a entender que somos todos distintos. Exacto, exacto. Me parece que sí hay acceso, sí en la Novena y en Los Ríos hay acceso a computadores, hay acceso a celulares, hay acceso a internet, pero estamos en eso, estamos trabajando en educar a las familias también y educar a los profesores y entender una diferencia que es súper importante, que por ejemplo tenemos un celular, conversábamos hace un tiempo en algunas capacitaciones, ya no le pedimos al estudiante que, por ejemplo, nos muestre lo que entendió del cuento o lo que entendió de un libro a través de una prueba escrita, sino que podríamos hacerlo a través de un video TikTok. Y el estudiante podría decirnos y contarnos todo lo que nos quisiera contar, todo lo que aprendió, pero de acuerdo a sus necesidades, a su gusto. Por eso esto de los videos, de las cápsulas, pegó mucho con los estudiantes, con los estudiantes de media, por ejemplo. Se hacían muchos videos, ellos sintieron que había ahí un acceso distinto a la información y también una forma distinta de poder ejecutar sus acciones y que por lo tanto generaban motivación. Y ahí hacemos un ciclo completo del DUA. Yo no sé si ahí Isabel está de acuerdo conmigo, pero este diseño universal pareciera que está ahí y de repente es solo tomar y apropiarse y poder desarrollarlo, y siento que a través de este tipo de cosas podríamos tener muchos más logros, pero en temas de acceso a celulares, computadores, sí, diferencias existen, sí, en los establecimientos municipales y establecimientos particulares subvencionados, pero nosotros como institución particular subvencionada intentamos que los recursos de los estudiantes sean para los estudiantes, y creo que eso es súper importante y súper valorable. Así que estamos trabajando en eso, no estamos perfectos, pero siento que hemos avanzado de una manera considerable. Gracias. Carla, ¿Sí? quería reforzar, agarrarme de algo que dijo Lorena, y que tiene que ver con lo que dijiste tú también, que hay algo que tenemos que aprender de la sala de clase y de las escuelas, de los profes, de los profesionales como Lorena. La diversidad en la sala de clase está, y la diversidad es completa, ¿ya? No viene de la causa de un movimiento de personas con discapacidad, no viene del que se logró mover en el Congreso para tener tal ley que beneficia a cierto tipo de personas. En la sala de clase los profes ven todo tipo de diversidad, completa, ¿ya? Que se origina por diferencias personales, diferencias contextuales, todo, ¿ya? Somos los que estamos fuera de la sala de clases los que enredamos el trabajo del profesor.
porque llegamos por un lado con una ley, llegamos por otro lado con un reglamento, llegamos con otro lado por una fundación que se ve que le puede ayudar al profe, pero para 2 de sus estudiantes, no para el resto, ¿ya? Y desde afuera parcelamos lo que el profe ve en la sala de clase. Segregamos algo Sí. que debiese estar todo junto, Sí, en el fondo. Sí. Entonces, sería sumamente interesante que desde ese aprendizaje, quienes hacen políticas públicas, quienes movilizan causas en la sociedad, reconozcan que finalmente si la causa global es inclusión social, bueno, no podemos partirla en pedacitos al interior de la sala de clase. En el fondo, Y eso claro, es lo no que podemos generamos segregar las con mismas movimientos, diversidades de las claro. personas. Estoy de acuerdo con eso. Y quiero agregar algo. Sí, para terminar, Jaime, cuenta, en el fondo te doy la palabra. Gracias. No, quiero agregar algo porque así como Isabel ha dicho que la inclusión dentro de la sala de clase es completa, yo quiero agregar que es compleja. Sí. Porque estamos viendo en cada estudiante una diversidad en sí misma, ¿no? No hay ningún ser humano igual a otro, no hay ninguna realidad dentro de la casa igual a otra, no hay ningún estudiante que aprenda de la misma manera que el otro y no podemos atacar esto también, como tú dices, atacar entre comillas, atomizadamente, ¿no? Y está el ejemplo de los protocolos, ¿no? Los profesores me dicen, hay protocolo para A, para B, para C, para D, y lo leí a principio de año, pero le reconozco que en verdad ya se me olvidaron, y que cuando tengo que hacerme cargo de alguna situación, a lo mejor a veces se me olvida el protocolo. Y yo creo que los espacios formativos docentes, para docentes, en esto pasan a ser claves, ¿no? Sí. Y a lo mejor, y voy a decir otra provocación, no son necesariamente en cuestiones meramente técnicas, sino que también tienen que ver con cierta formación para adquirir, porque yo creo que sí se puede adquirir cierta empatía frente a ciertas realidades. Evidentemente lo técnico siempre debe estar, es importantísimo, pero la sensibilización también pasa a ser un elemento clave, ¿no? Voy a dar otro ejemplo de algo que me pasó en otro colegio también hace muy poco. Un docente que me decía, no, yo no voy a tratar a ese niño que yo veo como niño, como niña. No lo voy a hacer. Es más, estoy por jubilar y si quieren echarme, que me echen. Entonces, la resistencia al cambio tiene que ser combatida no con elementos cognitivos, y eso es lo que pensamos, ¿no? Que si le vamos a enseñar el ABC de la inclusión estamos resolviendo un problema, y no lo estamos resolviendo, sino que yo creo que más con el elemento humano, con la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Yo creo que eso sí se puede entrenar. Sí. Yo creo que eso sí se puede formar. Y creo que el elemento de formación humana pasa a ser tan relevante como el elemento de formación técnica. Gracias, Jaime. Yo creo que para cerrar me quedo también con una provocación, como dices tú. Siempre he dicho que creo que es fundamental acá algo que ha costado que nuestra realidad país reconozca, que es el valor del profesor, el valor del educador. Muchas veces el profesor termina siendo profesor no por vocación, sino que porque no entró a no sé qué carrera, y al final las motivaciones tampoco son en el fondo las inherentes, en el fondo de querer realmente desempeñarse como tal. Entonces creo yo que es una tarea para el Estado el poder valorizar de mejor forma a los profesores, porque creo que en ellos está gran parte de todo esto que hemos hablado de diseño, de poder implementar diseño universal, de poder tener poder tomar conciencia hacia las realidades distintas y poder trabajar con esas realidades distintas, todos unidos en una sala de clase. Bueno, quiero dar las gracias a nuestros invitados, a Jaime, Isabel y a Lorena, por haber podido conversar sobre tecnología, sobre educación inclusiva, sobre discriminación. Y ahora quisiera presentar a Constanza Brilouet. Ella es abogada y es ex asesora del Gabinete del Trabajo, a cargo de temas de inclusión laboral de personas con discapacidad, y ella está a cargo de moderar el próximo bloque denominado Métodos de Intermediación Laboral a nivel internacional. Muchas gracias.